¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes en esta emisión de Impacto Económico. Soy Aaron Romero y estos son de inmediato nuestros titulares. En nuestro mundo hoy le contamos que en Estados Unidos finaliza el cierre del gobierno tras 43 días, el más largo de la historia en ese país. En nuestro espacio de análisis le contamos que en Argentina se profundiza la crisis social y económica en ese país. Y en nuestro recorrido digital, la economía de Alemania, la tercera más grande del mundo, se encamina a cerrar 2025 con tan solo un crecimiento de 0,2%. Abrimos esta emisión desde Estados Unidos porque tras 43 días el Congreso aprobó un proyecto de ley para poner fin al cierre del gobierno, el más largo de la historia. Este miércoles el presidente Donald Trump firmó la ley aprobada por el Congreso con la que pone fin al cierre gubernamental, una medida que dejó la cancelación de miles de vuelos domésticos, así como la paralización de los salarios de más de 1,3 millones de trabajadores federales en el área social y la reactivación del programa de asistencia nutricional suplementaria, conocida como la SNAPS, por sus siglas en inglés. Requerirá hasta una semana para normalizar la entrega de beneficios alimentarios debido al tiempo que implica actualizar sistemas estatales y a la saturación de los proveedores encargados de las transferencias electrónicas. De la misma forma, primero el Senado y luego el Congreso acordaron el presupuesto que garantiza la financiación de la mayoría de las agencias federales que se agotarán el 30 de enero del próximo año a medianoche. Seguimos con información desde Venezuela porque el motor productivo de la nación caribeña se mantiene activo, sembrando y cosechando futuro. Un ejemplo de ello es la planta procesadora de maní en El Tigre. Los detalles inmediato con nuestra corresponsal Andrea Romero. El viaje del maní hacia la calidad comienza con una rigurosa prelimpieza que separa la semilla pura de todo aquello que trajo consigo la tierra. La prelimpieza se encarga de sacarle al producto. Las máquinas le sacan los palos, sacan lo que llaman maní vano, es un maní que se ve completo, pero al tú abrirlo no tiene ningún material. Después, cada grano se somete a un estricto control de humedad, un paso fundamental para garantizar el sabor y la conservación del maní, ya que puede variar por factores climáticos. Una vez que el material llega directamente de campo, se le hace en el laboratorio una prueba de humedad. Allí vamos a determinar si va a pasar por el segundo paso, que sería el área de secado. Dependiendo de la humedad con la que tenga, hay que llevarle un seguimiento y un control para poder cumplir con los estándares de calidad. Aquí la tecnología y el toque humano convergen. Mientras la maquinaria separa el grano, las seleccionadoras garantizan que solo el maní perfecto llegue a la mesa de los venezolanos. Cuando viene el material del lado de la prelimpiadora, él entra por aquí, entra en la tolva aquella que está allá, por allí baja hacia los cóncavos, ahí es donde lo descascara, pasa por la mesa de la gravedad, lo sube por este elevador hacia la tolva de selección, donde el trabajo lo hacen las mujeres aquí. Nosotros seleccionamos el maní que está más feo, más deteriorado, pues. Y la seleccionadora es la que se encarga de seleccionar el maní jumbo, mediano, partido. Y nosotras aquí en las mesas seleccionamos el maní que está sucio, palos, piedras. La planta ha experimentado un crecimiento exponencial de la mano de los productores. Pasamos desde hace 3 años de un poco más de 250 toneladas hasta 7.000 toneladas el año pasado. De manera que ha sido todo un reto, todo un trabajo y un compromiso en conjunto con los productores de la zona, siempre pues poniendo estas instalaciones a su servicio y que podamos prestar la mejor de nuestro esfuerzo para que esta meta se logre. Con 6 productores entre pequeños y medianos y más de 300 empleos, la planta moviliza la economía de la región oriental venezolana.
Y delegados internacionales que participan en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP30 en Belén, Brasil, han elogiado el papel de liderazgo de China en la transformación verde global y la adaptación al cambio climático. Muchos de los presentes se mostraron impresionados por los logros de China en la lucha contra el cambio climático y afirmaron que el país desempeña un papel clave en la transición verde de la economía global. Asimismo, han destacado que el cambio de China, el cual ha dejado de depender del carbón en el extranjero, y el aumento de sus exportaciones de tecnologías limpias están impulsando la transformación verde global. Al mismo tiempo, han resaltado el enfoque práctico del gigante asiático hacia la transformación verde, basado en su filosofía de civilización ecológica. Estoy sumamente impresionado. De hecho, el mundo está sumamente impresionado y agradecido por el liderazgo de China en la acción climática, no solo en la transformación hacia las energías renovables, ya sea solar o eólica, lo cual es, por supuesto, sumamente importante, sino también en la adaptación climática, la otra cara del debate climático, básicamente apoyar a los países del sur global para que afronten la crisis climática. Dado que China dejó de invertir en la generación de energía a partir de carbón en el extranjero, ha incrementado su inversión en otros tipos de energía. Además, las economías de escala de China a nivel nacional le permiten exportar tecnologías como la solar y cada vez más vehículos eléctricos, baterías, sistemas de almacenamiento e incluso producción de energía eólica, a niveles que superan con creces a los de muchos otros inversores en la comunidad internacional. Esto demuestra que China no solo lidera con palabras, sino con hechos. Hemos visto la filosofía, la civilización ecológica, que ha impulsado todos sus éxitos en el intento de ecologizar su economía y en la transición del alto consumo de carbono a tecnologías renovables, de bajo costo y asequibles. Revisamos ahora información en el viejo continente, específicamente en Italia. La pobreza extrema afecta al 13,8% de los menores de 18 años y en general a la 10ª parte de la población del país, según el portal de Prensa Latina. Vamos también a conocer el reporte publicado en el sitio digital del diario Il Sole 24, que precisa lo siguiente: durante el año 2024 vivían en esta nación europea, desarrollada bajo tal condición de miseria, 5,7 millones de personas, cifra correspondiente al 9,8% de la población. El análisis, basado en datos oficiales aportados por el Instituto Nacional de Estadísticas, señala que la pobreza extrema estaba presente el pasado año en 2,2 millones de familias, el 8,4% del total, y alerta que respecto a 2023 los niveles se mantuvieron aparentemente sin cambios. El estudio apunta a que en los últimos 12 meses evaluados se confirmó el estancamiento del número de personas en situación de pobreza extrema a nivel nacional, que se mantiene en 18,4 puntos porcentuales, pero la intensidad de la pobreza absoluta aumentó en el sur, al pasar interanualmente del 17,8 al 18,5%. En China, el nuevo impuesto al oro impulsa un aumento récord en los precios nacionales de las joyas de oro. El cambio más significativo radica en que el oro destinado a inversión y el oro para otros fines estarán sujetos a normas fiscales diferentes una vez que salga de la bolsa y entre en la cadena de distribución. Destacamos que las joyas de oro clasificadas como de uso no inversor enfrentan una mayor carga impositiva, lo que impacta el mercado de la joyería. Actualmente los precios del oro en las tiendas apenas han variado, manteniéndose basados en el precio del mercado, más una prima de entre 10 y 20 yuanes, aproximadamente entre 1,39 y 2,78 dólares estadounidenses. La nueva política podría aumentar los costos de adquisición de los comerciantes en aproximadamente un 7%, lo que traduce en un aumento de precios de unos 70 yuanes, unos 9,72 dólares estadounidenses por gramo. Actualmente observamos un aumento en las transacciones de intercambio de oro. Los clientes pueden cambiar joyas antiguas por diseños nuevos, pagando únicamente la comisión de gestión. Con esto marcamos una pausa, pero no se vaya. A la vuelta tenemos información de la economía de Argentina. Ya volvemos.
El mes de noviembre inició en Argentina con nuevos aumentos que afectan el costo de vida de la población. Las tarifas de gas y luz suben en promedio 3,8%, mientras que el transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires aumenta 4,1%, llevando el boleto mínimo a 572,86 pesos. Los alquileres registran un incremento anual del 42,2%, lo que significa que un alquiler de 600.000 pesos pasa a superar los 853.000 pesos cada mes. En algunos contratos con ajustes trimestrales, los aumentos llegaron al 6% y al 8% en los ajustes cuatrimestrales. De igual forma, los planes de salud privados en Argentina también subieron entre 2,1% y 2,8%, llevando a una cuota promedio de más de 183.000 pesos. Todo esto ocurrió en un contexto de inflación ascendente que podría acercarse al 3% durante el mes de octubre, impulsada por el alza de alimentos, combustibles y servicios públicos. Analistas advierten que el encarecimiento simultáneo de transporte, vivienda y salud podría acelerar aún más los precios en los próximos meses, mientras que el gobierno continúa reduciendo los subsidios para intentar sostener el equilibrio fiscal. Y es que la economía real en Argentina atraviesa también una situación delicada con varios sectores claves en un escenario igual o peor al registrado durante el año 2024. Momento del mayor ajuste de la historia según las propias palabras del gobierno. Según una encuesta de la consultora Subán Córdoba, el 63,7% de la población en Argentina asegura que tiene cada vez más dificultades para llegar a fin de mes y un contundente 89,3% afirma que necesita mejores sueldos. El 50,3% admitió que tiene miedo a perder su empleo o ingresos por las políticas actuales llevadas a cabo por el presidente Milei. 57,4% no cree que el presidente Milei y Toto Caputo tienen todo bajo control en la economía. Por su parte, el 60% considera que el gobierno está profundizando la desigualdad social en el país. Igualmente, la inflación mayorista en Argentina se aceleró. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó que el índice de precios mayoristas se aceleró a 3,7% en septiembre, el valor más alto desde marzo del año 2024. Los artículos nacionales arrojaron un alza promedio del 3,3%, mientras los bienes primarios subieron 4%. Las manufacturas lo hicieron 3,2%. Las alzas que más explicaron la variación general del índice de precios al por mayor dentro de la mercadería de origen doméstico fueron los productos agropecuarios, refinados del petróleo y vehículos. Esta semana, o en recientes semanas, el INDEC también informó un incremento en la inflación minorista que pasó del 1,9% al 2,1% y se espera otro ascenso durante el reporte de octubre. Las empresas en Argentina no se salvan de la crisis. Según medios locales, 30 empresas cierran por día desde que el presidente Javier Milei asumió la presidencia. Aquí los detalles. En Argentina, el modelo económico implementado por Javier Milei ha impactado fuertemente el sector empresarial, provocando el cierre de fuentes de trabajo y aumentando la desocupación. De la noche a la mañana nos quedamos sin laburo y tuvimos que salir a la calle a reclamar por lo que nos correspondía. Ahí se dignaron, pagaron la cuota de la obra social, la volvieron a reactivar. Pero después, bueno, audiencia más, audiencia menos, llegamos hasta la última, que fue el 1 de octubre, donde ellos manifestaron que iban a mantener los despidos, de todo, la planta productiva, pero no garantizaban que no iban a pagar la indemnización. Según analistas y distintos organismos, la industria textil se enfrenta a unos costos de importación e impuestos más elevados para las materias primas, lo que aumenta los precios de los productos locales. Asimismo, la decisión del gobierno de relajar las restricciones a las importaciones ha abierto la puerta a productos extranjeros más baratos.
El sector manufacturero argentino se ve afectado por diferentes aspectos del programa. Uno es la apertura a las exportaciones, un peso apreciado barata las importaciones, por lo que muchos bienes de consumo que antes se fabricaban en el país tienen dificultades para competir con la competencia extranjera. El otro problema es el consumo interno, debido a la menor disponibilidad de recursos ha disminuido. Estos dos factores están afectando al pequeño sector manufacturero, especialmente el vinculado al mercado interno. El Centro de Economía Política Argentina, CEPA, indica que desde noviembre de 2023 a junio de 2025 cerraron sus puertas 16.322 empresas en Argentina. Se trata de una contracción de 3,2% sobre el total de 512.537 empresas registradas. Lo que sí es cierto es que las pequeñas y medianas empresas manufactureras en Argentina luchan por sobrevivir día tras día, enfrentando restricciones de demanda y acceso al crédito, operando muy por debajo de su potencial. A esto se le suma que el uso del transporte público en el país, en Argentina, cayó hasta un 18% tras los aumentos de 300% en el valor de los boletos del subterráneo, tren y colectivos, reflejando el fuerte impacto del ajuste económico del gobierno de Javier Milei sobre la clase trabajadora del país. Según el Instituto de Argentina Grande, el costo del transporte se duplicó en relación con el salario, mientras los sueldos reales permanecen estancados y la informalidad laboral alcanza niveles récords. Las familias destinan una porción creciente de sus ingresos a gastos básicos, desplazando el consumo de alimentos y medicamentos. La suba de tarifas, parte de la política oficial de la liberación de precios, profundizó la desigualdad social, afectando sobre todo a los sectores medios y bajos. La contracción en el uso del transporte reflejó así una realidad alarmante. La libertad prometida por el modelo neoliberal se traduce en la práctica en la imposibilidad de costear el derecho a la movilidad. Con esto marcamos una segunda pausa. A la vuelta le contamos que la economía de Alemania se encamina a cerrar el año 2025 con tan solo un crecimiento de 0,2%. Estamos hablando de la tercera economía mundial. Ya volvemos con más. Iniciamos nuestro recorrido digital con el medio ruso Sputnik. Titula de la siguiente manera: la economía de Alemania se encamina a cerrar el año con tan solo un crecimiento del 0,2% desplegado. El Producto Interno Bruto alemán continúa experimentando un periodo de debilidad, según el informe anual del Consejo Alemán de Expertos Económicos. De acuerdo con dicha estimación, la economía nacional aumentaría solo 0,9% en 2026. En mayo, los expertos redujeron su pronóstico de crecimiento del PIB para 2025 del 0,4 al 0%. Igualmente atribuyen el débil crecimiento a la escasa inversión privada y la desaceleración de las exportaciones. Los expertos afirmaron que tras 2 años de recesión la economía alemana se encuentra estancada y que una recuperación sostenible requerirá una mayor productividad mediante la innovación y una inversión más sólida. Seguimos con la agencia Prensa Latina. Destaca lo siguiente: desempleo en Francia cerró el tercer trimestre de este año en 7,7% de la población laboralmente activa, con 44.000 personas más afectadas respecto al periodo abril-junio, así lo publicó la fuente oficial. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y de Estudios Económicos, 2,4 millones de franceses están en situación de paro. Según los indicadores de la Organización Internacional del Trabajo, 0,1 puntos más que en el trimestre previo y 0,3 en comparación con la idéntica etapa del año pasado, 2024. El reporte muestra que la tasa de mujeres en desempleo en suelo galo creció en el tercer trimestre en 0,3%, con una variación anual del 0,6, igualando a la de los hombres. Continuamos con Europa Press. El PIB del Reino Unido frenó su expansión al 0,1% en el tercer trimestre.
El Producto Interior Bruto del Reino Unido registró 2 décimas por debajo de un crecimiento del 0,3%, experimentando entre abril y junio, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. En términos interanuales, la expansión fue del 1,3% en concreto. Por tanto, la actividad de la economía británica se contrajo 0,1% en septiembre, tras no registrar un crecimiento en agosto y una caída del 0,1% en julio de este año, según las estimaciones mensuales del propio Estado. Y finalizamos este recorrido digital con últimas noticias de Venezuela. Destaca, OPEP prevé que el mundo consumirá 106,52 millones de barriles por día el año entrante. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, informó que este aumento representa 1,31% respecto a 2025. La previsión se sustenta en un crecimiento económico global estable y robusto que el organismo con sede en Viena calcula en 3% para este año y 3,1% para 2026. Hay que destacar que la OPEP mantuvo sin cambios su cálculo de la demanda para 2025 y argumenta que la reducción de tensiones comerciales tras acuerdos con Estados Unidos, con socios como la Unión Europea, Reino Unido y Japón, así como la tregua de un año con China, ha favorecido un escenario de mayor estabilidad. Revisamos los indicadores petroleros hasta el momento. Marca el WTI $58 con 49 centavos, una baja de 2,55 centavos de dólar. El barril de Brent se ubica en $62 con 75 centavos, una baja de $2 con 41 centavos. Y el crudo de la OPEP marca $65 con 04 centavos, tiene una subida de $0,13. Gracias por seguirnos en esta transmisión de Impacto Económico. Será hasta la próxima.